¿Alguna vez has terminado un día agotado sin entender por qué, como si hubieras corrido una maratón, aunque lo único que hiciste fue discutir? No fueron kilómetros recorridos, fue energía desperdiciada en conversaciones que nunca debieron empezar. Cada palabra lanzada en un conflicto inútil es como agua que se escapa de tus manos, nunca regresa. Piensa en esto. ¿Cuántas veces entraste en una pelea solo para demostrar que tenías razón? ¿Y cuántas veces saliste realmente satisfecho de haberlo hecho? La respuesta es casi siempre la misma: ninguna. Las discusiones cotidianas se han convertido en ladrones silenciosos de nuestra paz. Alguien te contradice, alguien te critica, alguien hace un comentario con veneno escondido. Y sin pensarlo, reaccionas. Es automático, como un reflejo condicionado. Pero aquí está el secreto. No reaccionas porque quieras, reaccionas porque has sido entrenado para hacerlo. Desde niños nos enseñaron que defenderse es ser fuerte, que responder rápido es no dejarse, que quedarse en silencio es perder. Pero, ¿y si todo eso es mentira? ¿Y si la verdadera fuerza no está en pelear, sino en elegir cuando no vale la pena hacerlo? Imagina tu energía como un depósito limitado. Cada reacción impulsiva es como un agujero que deja escapar tu combustible vital. Discutes en el trabajo, pierdes concentración. Discutes en casa, pierdes armonía. Discutes en redes sociales, pierdes horas de tu vida que nunca regresan. Al final del día no ganaste nada, pero regalaste lo más valioso que tienes: tu atención, tu calma, tu tiempo. Quiero que pienses en algo. ¿Quién de verdad se beneficia cuando reaccionas? La mayoría de las veces, no eres tú. La otra persona obtiene justo lo que buscaba: tu atención, tu enfado, tu descontrol. Es como si entregaras las llaves de tu paz a cualquiera que decida provocarte. La energía que regalas en discusiones inútiles es como monedas de oro arrojadas a la calle. Tú trabajaste duro para conseguirlas, pero cualquiera puede venir y llevárselas solo con un comentario hiriente. Y lo más trágico es que muchas veces ni siquiera recordamos de que empezó la pelea. El problema no es solo el desgaste, sino la adicción al conflicto. Sí, has leído bien, la mente se acostumbra a discutir. El ego disfruta sintiéndose importante, ganando batallas, teniendo la última palabra. Pero lo que el ego celebra es exactamente lo que drena tu vida. Por eso este capítulo es una invitación a hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuánta de tu energía diaria se va en reacciones inútiles? Observa tu último día. ¿Cuántas veces hablaste solo para demostrar que sabías más? ¿Cuántas veces respondiste a un ataque que en realidad no merecía ni un segundo de tu voz? ¿Cuántas veces terminaste con la sensación amarga de haber gastado demasiado en algo que no cambió nada? Esa es la trampa. Los conflictos te hacen sentir momentáneamente vivo, pero lo único que hacen es robarte tu claridad. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, y en este caso estamos demasiado apegados a tener razón. Creemos que si alguien no está de acuerdo con nosotros, significa que estamos equivocados. Pero la verdad es la contraria. Tu verdad no necesita aprobación para seguir siendo verdad. La energía que gastas en convencer a otros podría usarse en construir tu paz. La atención que regalas en discusiones podría invertirse en tu crecimiento, en tu creatividad, en tu felicidad. Por eso, el primer paso es darse cuenta del precio real de cada discusión. No es gratis. No son solo palabras. Cada reacción te cuesta concentración, calma, vitalidad. Así que la próxima vez que alguien intenta arrastrarte a una discusión, recuerda esto. Lo que está en juego no es quién tiene razón. Lo que está en juego es tu paz interior. Y tú decides, ¿regalas tu energía o la proteges como lo más sagrado que tienes? ¿Te has dado cuenta de que reaccionas antes de darte cuenta de que has reaccionado? Alguien te lanza una crítica, una mirada despectiva, una frase cargada de veneno, y tu cuerpo responde como si hubiese recibido una descarga eléctrica. El corazón late más rápido, la voz se eleva, los pensamientos se agitan buscando argumentos que refuercen tu posición. Y todo ocurre en cuestión de segundos, como un mecanismo automático que no pediste, pero que gobierna tu vida en silencio. La mayoría de nosotros vivimos atrapados en esa trampa invisible, la trampa de la reacción. Creemos que elegimos,
pero en realidad respondemos como marionetas movidas por los hilos de las provocaciones ajenas. Nos entrenaron desde pequeños a no quedarnos callados, a defendernos siempre, a contestar inmediatamente, porque alguien nos convenció de que guardar silencio era rendirse, y sin saberlo hemos construido una existencia entera en la que confundimos el impulso con la fuerza y la respuesta inmediata con la sabiduría. Piénsalo un momento. Cuando alguien te insulta, ¿realmente busca comprender tu punto de vista? Cuando alguien te desafía, ¿de verdad quiere un diálogo sincero contigo? No. Lo único que busca es ver tu reacción, comprobar que sus palabras tienen poder sobre ti, sentir que con un simple gesto puede desestabilizarte, robar tu calma, arrastrarte a su terreno. Cada vez que reaccionas, sin darte cuenta entregas tu energía, tu paz y hasta tu dignidad en manos de quien menos lo merece. Es como si fueras un barco navegando en mar abierto y cada piedra que alguien te lanza te obliga a detenerte, recogerla y devolverla. El viaje pierde rumbo, la tormenta interior crece, y lo peor de todo es que olvidas hacia dónde ibas, porque tu atención ya no está en tu destino, sino en la batalla inútil que nunca debió empezar. El gran error es creer que reaccionar es demostrar poder. En realidad, reaccionar es mostrar que han tocado un botón dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Es confesar, sin palabras, que alguien más tiene la llave de tu estado emocional. Y dime, ¿qué mayor pérdida de libertad puede haber que esa? La trampa de la reacción es tan peligrosa porque se disfraza de justicia. Crees que contestas para poner límites, crees que elevas la voz porque tienes razón, crees que peleas por respeto, pero la verdad es que la mayoría de las veces lo haces solo porque tu ego no soporta el silencio. El ego quiere sentirse importante, quiere tener la última palabra, quiere probar que no se deja vencer. Y cada vez que entras en ese juego, el ego gana, pero tú pierdes. Imagina por un instante que alguien se acerca y te regala una caja envuelta con cuidado. Tú la tomas sin mirar, la abres y descubres que está llena de veneno. Eso es exactamente lo que ocurre cada vez que reaccionas a una provocación. El veneno no era tuyo, no te pertenecía, pero al aceptarlo lo hiciste parte de ti. Y lo más irónico es que la mayoría de nosotros aceptamos esos regalos sin pensarlo, como si fuera nuestra obligación recibir cada ataque disfrazado de palabras. La verdadera sabiduría comienza cuando descubres que no estás obligado a reaccionar, que no todo merece tu respuesta, que hay momentos en los que tu silencio desarma más que 1000 argumentos, porque cuando no entras en el juego deja de existir. Ese es el principio de la libertad interior, la capacidad de elegir cuando tu energía vale más que cualquier discusión. La próxima vez que alguien intenta arrastrarte con un comentario hiriente, recuerda esto. No es un combate por la verdad, es una prueba para ver si caes en la trampa de la reacción. Y tú decides si entregas tu paz o si conservas el control en tus manos. Muchas personas confunden la calma con frialdad, el silencio con debilidad y la ausencia de respuesta con indiferencia, pero nada está más lejos de la verdad, porque lo que parece pasividad muchas veces es en realidad el reflejo de una mente que ha aprendido a elegir sus batallas y un corazón que ha comprendido que no todo merece su energía. Imagina a alguien que guarda silencio en medio de un insulto. Desde afuera puede parecer que no siente nada, que está anestesiado, que el dolor no le afecta, pero lo que ocurre dentro de él es muy distinto, porque la calma no es falta de emoción, sino control sobre la emoción, no es ausencia de pensamiento, sino dominio sobre el pensamiento, y eso es lo que distingue a la sabiduría de la indiferencia. La indiferencia es fría, desconectada, incapaz de involucrarse con la vida. La sabiduría, en cambio, observa, evalúa y decide conscientemente dónde invertir su atención, como un jardinero que sabe que no todas las semillas merecen ser regadas y que no todas las plantas necesitan florecer en su jardín, porque si riega todo sin distinción pronto se quedará sin agua, sin fuerza y sin frutos. El error más común es creer que ignorar a alguien es despreciarlo, pero en realidad lo ignoras porque entiendes que prestarle atención sería regalarle un pedazo de tu paz, y no porque no sientas nada, sino porque sientes tanto que has aprendido a cuidar lo esencial. Tu equilibrio, tu serenidad, tu capacidad de vivir sin cargar con pesos que no son tuyos. El sabio no es aquel que nunca escucha, sino aquel que sabe discernir cuándo escuchar y cuándo cerrar las puertas del alma, y esa diferencia es fundamental,
porque el indiferente huye por falta de interés, mientras que el sabio se aparta por abundancia de claridad, y ambos actos pueden parecer iguales desde afuera, pero nacen de lugares opuestos. Piensa en el agua. Puede permanecer en calma como un lago en silencio, reflejando todo lo que tiene delante sin perder su transparencia, o puede volverse hielo, rígida, fría, incapaz de nutrir la vida que la rodea. Así funciona nuestra mente. Cuando el silencio nace de la sabiduría, nos volvemos como el lago sereno que acoge y refleja sin alterarse. Pero cuando nace de la indiferencia, nos volvemos como el hielo que se endurece y se separa de todo lo que le rodea. El desafío está en reconocer dentro de ti cuál de las dos actitudes te mueve, porque callar por orgullo no es sabiduría, ignorar por resentimiento no es fortaleza, apartarse por miedo no es claridad. La sabiduría no huye, no se esconde, simplemente elige con cuidado, del mismo modo en que un guerrero experimentado no se lanza a cada batalla, sino que estudia el terreno, mide el costo y decide si realmente merece desenvainar su espada. Cuando comprendes esta diferencia, todo cambia, porque ya no te culpas por callar en un momento de provocación, ni te justificas por apartarte de una discusión absurda. Simplemente sabes que no es tu obligación cargar con cada palabra lanzada hacia ti, y en ese instante te liberas de la presión social que confunde el ruido con la fuerza y la rabia con el poder. Recuerda esto: la indiferencia nace del desinterés, pero la sabiduría nace del amor por tu propia paz. La indiferencia ignora porque nada le importa, la sabiduría ignora porque entiende que no todo merece importancia. La indiferencia se aparta porque no tiene nada que dar, la sabiduría se aparta porque decide guardar lo más valioso que posee, su serenidad. Por eso, cuando alguien te acuse de indiferente porque no reaccionas, sonríe, porque lo que no entiende es que tu silencio no nace de frialdad, sino de claridad, que tu calma no nace de apatía, sino de fortaleza, y que tu decisión de no responder no es falta de carácter, sino el mayor acto de poder que un ser humano puede ejercer sobre sí mismo, el dominio sobre su propia mente. Si observas con atención, descubrirás que la mayoría de las discusiones que has tenido en tu vida no nacieron de la búsqueda de la verdad, ni de un deseo sincero de entender al otro, sino del ego herido que se resiste a ser cuestionado. Porque el ego no soporta sentirse pequeño, no tolera sentirse vulnerable, no acepta que alguien más lo contradiga, y entonces reacciona como un animal acorralado, dispuesto a gastar toda su energía en defender una ilusión. El ego es ese invitado invisible que se sienta a tu lado en cada conversación y susurra al oído. No permitas que te contradigan, no dejes que te falten al respeto, demuestra que sabes más, haz que se arrepientan de haberte provocado, y sin darte cuenta te pones de pie, elevas la voz, buscas argumentos que ni siquiera importan, solo para satisfacer a esa voz interna que exige validación constante, aunque el costo sea tu paz. Piénsalo un instante. ¿Cuántas discusiones absurdas has tenido con personas queridas solo por demostrar que tenías razón? ¿Cuántas veces has sentido esa satisfacción fugaz al ganar un argumento, solo para descubrir minutos después que el vínculo con el otro quedó herido, que el ambiente se envenenó, que la victoria no trajo más que distancia y resentimiento? Eso es lo que hace el ego. Celebra triunfos vacíos mientras destruye lentamente lo que realmente importa. El ego convierte cada desacuerdo en una amenaza personal, como si perder un debate fuera perder tu identidad, como si aceptar un error fuera desaparecer, como si callar un insulto fuera admitir inferioridad. Y sin embargo, la verdad es la opuesta. Callar puede ser poder, aceptar un error puede ser grandeza, y retirarse de una discusión puede ser la forma más alta de dignidad. El ego siempre quiere más reconocimiento, más aplausos, más palabras que lo engrandezcan, pero nunca se sacia, y por eso te arrastra a conflictos interminables, porque cada vez que crees haber ganado, en realidad solo has alimentado la bestia que pedirá otra batalla mañana, y otra pasado, hasta dejarte exhausto, vacío, convertido en esclavo de una necesidad insaciable de validación. La trampa del ego es perfecta porque se disfraza de justicia. Te convence de que peleas por respeto, de que discutes por principios, de que respondes por dignidad. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces no es respeto, ni principios, ni dignidad, es simplemente orgullo herido disfrazado de nobleza, y ese disfraz lo vuelve aún más peligroso, porque te hace creer que actúas desde la razón, cuando en realidad actúas desde la herida.
Imagina a un guerrero que entra en combate cada vez que alguien lo provoca. Al principio puede parecer valiente, pero pronto sus fuerzas se agotan, sus armas se desgastan, sus cicatrices se multiplican y lo peor de todo es que muchas de esas batallas jamás debieron librarse. Así es el ego, te convierte en un luchador permanente, siempre a la defensiva, siempre con la espada en alto, incapaz de reconocer que la mayor victoria es a veces no pelear. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, y el ego es apego en su forma más pura. Apego a la imagen que tienes de ti, apego a la opinión de los demás, apego a la necesidad de demostrar que vales. Pero, ¿qué ocurriría si soltaras ese apego? Si dejaras de confundir tu identidad con tus opiniones. Si entendieras que no necesitas ganar cada discusión para seguir siendo tú. Lo que ocurriría es simple. Experimentarías una libertad que el ego jamás podrá darte. La trampa del ego solo pierde poder cuando te das cuenta de que no eres tu orgullo, no eres tus argumentos, no eres la necesidad de demostrar nada. Eres mucho más que eso. Y en el momento en que lo comprendes, las discusiones pierden sentido, porque ya no hay nada que defender, ya no hay nada que probar, ya no hay nada que el otro pueda arrebatarte con sus palabras. Por eso, la próxima vez que el fuego del ego te empuje a reaccionar, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿es mi paz menos valiosa que esta discusión? ¿Realmente quiero entregar mi energía a este combate inútil? Y si la respuesta es no, sonríe en silencio, porque acabas de escapar de la trampa más sutil y más peligrosa de todas, la trampa del ego. Existe una antigua enseñanza budista que se transmite de generación en generación y que ilustra de manera simple pero poderosa el secreto de no dejarse arrastrar por las provocaciones ajenas, una historia que parece sencilla pero que encierra una de las claves más profundas para vivir en paz. Y es la historia del regalo que nadie quiso aceptar. Se cuenta que un hombre caminaba tranquilamente por una calle del pueblo cuando, de repente, otro sujeto comenzó a insultarlo con furia, a gritarle palabras hirientes, a lanzarle todo tipo de críticas y humillaciones, esperando ver en su rostro la reacción inmediata del enojo, de la rabia o al menos de la incomodidad. Pero el hombre simplemente lo miró en silencio. Esbozó una leve sonrisa y continuó su camino sin pronunciar una sola palabra. Los curiosos que estaban presentes quedaron sorprendidos, porque no podían entender cómo era posible que alguien soportara semejante ataque sin responder, sin defenderse, sin devolver la agresión con la misma fuerza, y uno de ellos, incapaz de contener la curiosidad, se acercó y le preguntó, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué aceptaste esos insultos sin devolverlos? El hombre entonces respondió con calma. Cuando alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién sigue perteneciendo ese regalo? Lo mismo ocurre con las ofensas y con las críticas. Si yo no las acepto, siguen siendo de quien las pronunció. Ese relato contiene una enseñanza que, aunque parece obvia, casi nadie aplica en la vida diaria. Porque la mayoría de las personas apenas reciben un insulto, lo aceptan de inmediato, lo guardan en el corazón, lo llevan en la mente durante horas o incluso durante años, y de esa forma hacen suyo un veneno que nunca les perteneció. Cada vez que respondes con ira a una provocación, es como si aceptaras una caja llena de espinas y decidieras cargarla contigo, aunque te lastime las manos, aunque te robe la paz, mientras que quien te la entregó probablemente ya ni siquiera recuerde lo que dijo, tú sigues sufriendo por haber aceptado algo que no necesitabas aceptar. La sabiduría de esta historia está en comprender que los demás pueden intentar darte su odio, su frustración, su amargura, pero eres tú quien decide si ese regalo entra en tu vida o no. Y cuando eliges no recibirlo, cuando dejas que caiga al suelo sin convertirlo en tu carga, conservas lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. Imagina lo liberador que sería caminar por el mundo con esa certeza, sabiendo que no tienes que recoger cada piedra que alguien arroje en tu camino, que no es tu obligación responder a cada ataque, que tu paz no depende de lo que otros decidan regalarte en forma de palabras venenosas, sino de lo que tú decides aceptar como parte de tu vida. Porque al final, nadie puede herirte con sus críticas si no les das un espacio dentro de ti, nadie puede robarte la calma si no entregas voluntariamente las llaves de tu atención, nadie puede arrastrarte a su tormenta si tú eliges permanecer en la orilla, mirando desde la distancia, recordando que las olas siempre se calman y que el mar vuelve a su serenidad natural.
La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esta historia. Recuerda el regalo que no aceptaste y pregúntate, ¿quiero cargar con este peso que no me pertenece? Si la respuesta es no, sonríe, da un paso adelante y sigue tu camino, porque la vida es demasiado corta para coleccionar venenos ajenos y demasiado preciosa para perderla en guerras que nunca fueron tuyas. Si observas con calma la historia de tu vida, descubrirás que una gran parte de los conflictos en los que alguna vez te involucraste no cambiaron absolutamente nada, no resolvieron el problema de fondo, no acercaron a las personas, no aportaron claridad, solo dejaron un rastro de cansancio, resentimiento y distancia, y sin embargo, en el momento parecían tan urgentes, tan necesarios, tan imposibles de evitar, como si tu felicidad dependiera de ganar esa batalla. La realidad, aunque nos cuesta admitirlo, es que la mayoría de las discusiones son inútiles, porque no nacen del deseo genuino de comprender, sino del impulso de imponer. No surgen de la búsqueda de la verdad, sino del hambre de tener razón. No buscan soluciones, sino victorias efímeras que inflan el ego por un instante y lo dejan aún más hambriento para la próxima pelea. Mira a tu alrededor. Parejas que discuten durante horas por quién olvidó apagar la luz, familias divididas por opiniones políticas que ninguno está dispuesto a cambiar, amigos que dejan de hablarse por un comentario malinterpretado, desconocidos que se insultan en Internet por temas que ni siquiera comprenden a fondo. Y si preguntas al final qué ganaron, la respuesta es siempre la misma: nada. La inutilidad de la mayoría de los conflictos se revela cuando pasa el tiempo, porque lo que parecía una batalla decisiva se olvida con rapidez, y lo que jurabas que nunca perdonarías se convierte en un recuerdo difuso. Pero el desgaste emocional que sembró esa discusión se queda en tu cuerpo y en tu mente como una cicatriz invisible que te roba energía y confianza en los demás. El problema es que discutimos no solo porque alguien nos provoque, sino porque arrastramos dentro frustraciones, inseguridades y miedos que buscan una salida, y cualquier excusa se convierte en un campo de batalla. Si alguien te contradice, no es opinión lo que te hiere, es tu inseguridad la que arde. Si alguien te critica, no son sus palabras lo que te lastima, es tu miedo no ser suficiente el que se activa. Y entonces discutes, no para resolver, sino para defender una imagen frágil de ti mismo. Por eso decimos que los conflictos son inútiles, porque en realidad no estás discutiendo con la otra persona, estás discutiendo con tus propias sombras reflejadas en ella. Estás peleando con lo que llevas dentro, con tu necesidad de validación, con tu apego a la identidad que construiste, y así la discusión externa se vuelve solo un espejo de tu guerra interna. Si entiendes esto, empiezas a notar lo absurdo de muchas batallas. ¿De qué sirve ganar una discusión si al final pierdes la paz? ¿Qué importa tener razón si el precio es dañar un vínculo que valoras? ¿Qué sentido tiene imponerte cuando el otro nunca estuvo dispuesto a escuchar? Al final, lo único que queda es la sensación amarga de haber gastado tu tiempo y tu energía en un juego en el que nadie gana realmente. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en el apego, y en el caso de los conflictos ese apego se manifiesta en la necesidad de controlar, de convencer, de imponer. Creemos que si el otro piensa diferente nos amenaza, creemos que si no acepta nuestro punto de vista nos invalida, creemos que si no ganamos la discusión estamos perdiendo parte de lo que somos, cuando en realidad nuestra esencia no cambia aunque el mundo entero esté en desacuerdo con nosotros. La clave está en reconocer que no todas las conversaciones valen tu voz, que no todos los desacuerdos merecen tu energía, que no toda provocación debe convertirse en un campo de batalla, y que muchas veces la verdadera victoria está en retirarse con calma, dejar que el ruido se apague solo y guardar tu energía para lo que realmente importa. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de discutir, detente un instante, respira profundo y pregúntate, ¿este conflicto va a cambiar algo? ¿O simplemente va a robarme energía? Y si descubres que la respuesta es la segunda, sonríe, guarda silencio y sigue adelante, porque la vida es demasiado corta para malgastarla en guerras que nunca debieron comenzar. Hay un punto en el que una simple diferencia de opiniones deja de ser un intercambio de ideas y se transforma en algo mucho más peligroso, una guerra emocional en la que ya no importa lo que se está discutiendo, porque lo único que domina la escena es la necesidad de imponerse, de herir, de ganar a cualquier precio. Y en ese momento la conversación deja de ser razonable para convertirse en un campo de batalla donde ambos bandos pierden aunque crean haber vencido.
Seguramente lo has vivido. Comienzas hablando de un detalle aparentemente pequeño, tal vez una diferencia de perspectiva, un malentendido en el trabajo, una observación en casa, y en cuestión de minutos la voz se eleva, los gestos se endurecen, las palabras se afilan como cuchillos, y lo que comenzó siendo una simple chispa termina incendiando la relación entera, porque el problema dejó de ser el tema y pasó a ser el orgullo herido de quienes participan. Las guerras emocionales son más desgastantes que cualquier discusión normal, porque no se pelean con argumentos, se pelean con heridas abiertas. No se discuten hechos, se discuten resentimientos acumulados, no se buscan soluciones, se busca infligir dolor al otro para que sienta lo mismo que nosotros sentimos. Y cuando caes en esa dinámica, lo que está en juego ya no es una opinión, sino la integridad de tu paz, la salud de tus vínculos y la claridad de tu mente. En una guerra emocional, las palabras dejan de ser medios de comunicación y se convierten en armas. Lo que dices ya no busca aclarar, sino herir. Lo que escuchas ya no se recibe con apertura, sino con el deseo de contraatacar. Y lo peor es que cuanto más hablas, más te alejas de la posibilidad de reconciliación. Porque cada frase lanzada con rabia construye un muro más alto entre tú y la otra persona. El ego alimenta estas guerras, porque no soporta la idea de ceder, no tolera la posibilidad de perder, y entonces convierte la conversación en una lucha de supervivencia donde solo hay dos opciones, ganar o ser destruido. Pero la paradoja es que aunque ganes, ya habrás perdido, porque la relación queda dañada, tu serenidad queda rota y tu energía queda drenada en un combate que jamás debió librarse. Imagina dos personas lanzándose piedras en un río. Ninguna golpea realmente al otro, porque las piedras caen en el agua, pero ambos terminan agotados, resentidos y convencidos de que el enemigo está frente a ellos, cuando en realidad la verdadera batalla se libra dentro de cada uno, en la incapacidad de soltar, en la necesidad de tener la razón, en el apego a una imagen que no soporta sentirse vulnerable. Lo más curioso es que muchas guerras emocionales no empiezan por algo grande, sino por nimiedades, una palabra mal dicha, un gesto malinterpretado, un tono de voz percibido como agresivo. Pequeñas chispas que, al caer en un terreno seco de frustraciones acumuladas, provocan incendios imposibles de controlar. Y ahí comprendemos que el problema no era el tema, sino el estado emocional con el que llegamos a la conversación. Un corazón cargado de miedo siempre verá ataques, una mente cansada siempre buscará peleas, un ego insatisfecho siempre pedirá más batallas. La salida de estas guerras no es ganar, porque nadie gana en ellas. La salida es recordar que no estás obligado a participar, que puedes apagar el fuego antes de que se extienda, que puedes decidir guardar silencio, respirar y no entregar tu paz a un juego donde el único premio es el desgaste. Cuando entiendes esto, comienzas a reconocer las señales. Notas cuando la discusión empieza a mutar en batalla, percibes cuando tu tono se eleva más de lo necesario, sientes cuando tu corazón late con rabia en lugar de con claridad, y en ese instante tienes la oportunidad de retirarte con dignidad, de soltar la necesidad de vencer y recuperar lo único que de verdad importa, tu serenidad. Porque al final, ninguna guerra emocional vale tu energía, ninguna victoria sobre otro compensa la derrota de tu paz, y ninguna discusión justifica que entregues lo más valioso que posees, tu capacidad de vivir en calma. A simple vista parece que las discusiones surgen porque alguien nos contradice, porque alguien nos provoca o porque alguien nos hiere con sus palabras. Pero si miramos más profundo descubriremos una verdad incómoda. Muchas veces no son los demás quienes buscan el conflicto. Somos nosotros mismos quienes lo provocamos, conscientes o inconscientemente. Porque hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que necesita esa fricción para sentirse vivo, algo en nuestro ego que se alimenta de la confrontación como si fuera su alimento preferido. La realidad es que gran parte de las peleas que tenemos no son una respuesta a lo externo, sino una expresión de lo interno. Llegamos cargados de frustración, cualquier comentario se convierte en una chispa. Arrastramos inseguridades y cualquier desacuerdo se siente como un ataque. Llevamos dentro un miedo constante a no ser reconocidos y entonces interpretamos cualquier silencio como desprecio. Así, sin darnos cuenta, somos nosotros los que abrimos la puerta a la discusión, porque nuestro estado emocional ya estaba buscando un motivo para explotar. Es fácil culpar al otro,
Decir que la discusión comenzó porque me atacó o ella me provocó. Pero lo cierto es que si dentro de ti no hubiera una necesidad oculta de defenderte, de imponerte, de ser validado, el ataque se perdería en el aire como un eco sin fuerza. Lo que hace que una discusión nazca no son solo las palabras del otro, sino el terreno fértil de tus propias emociones no resueltas. El ego, siempre hambriento, busca escenarios donde pueda sentirse importante. Una pelea le da la oportunidad de demostrar que tiene razón, de probar que no se deja vencer, de gritar, yo soy más fuerte. Pero lo que en apariencia parece poder, en realidad es debilidad disfrazada. Porque una persona verdaderamente fuerte no necesita discutir con todo el mundo para afirmarse, no necesita pelear cada batalla para sentirse válida, no necesita imponerse para saber quién es. La verdadera razón por la que buscamos discutir está en ese vacío interior que no sabemos cómo llenar. Peleamos porque sentimos que si los demás no reconocen nuestra verdad, entonces nuestra verdad se derrumba. Discutimos porque creemos que si no logramos imponernos, perdemos valor. Levantamos la voz porque tenemos miedo de que el silencio revele lo inseguros que somos. En el fondo, la mayoría de las discusiones son gritos disfrazados que claman, mírame, acéptame, dame la razón para que yo pueda creer en mí. Y lo más doloroso es que esa necesidad nunca se satisface, porque aunque ganes una discusión, aunque el otro se rinda y acepte tus palabras, lo único que ocurre es que el ego pide más, porque el vacío interior sigue ahí, esperando la próxima batalla para sentirse lleno por unos minutos más. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, y aquí el apego es evidente. Estamos apegados a la idea de que necesitamos aprobación externa para sentirnos completos. Estamos apegados a la ilusión de que tener razón nos hace valiosos. Estamos apegados a la creencia de que callar es perder. Y mientras no soltemos ese apego, seguiremos buscando peleas aunque digamos que odiamos discutir. Imagina cómo cambiaría tu vida si entendieras que no necesitas que nadie te dé la razón para que tu verdad siga siendo verdad, que tu valor no depende de que otros lo reconozcan, que tu fuerza no se mide por cuántas discusiones ganaste, sino por cuántas supiste evitar sin perder la calma. Ese día, el deseo inconsciente de discutir se desvanecería, porque ya no habría nada que demostrar. Así que la próxima vez que sientas dentro de ti ese impulso de pelear, detente y pregúntate, ¿realmente quiero resolver algo o solo busco llenar un vacío? ¿De verdad quiero comprender al otro o solo quiero que me confirme lo que ya creo? Y si descubres que el origen está en ti, sonríe con compasión, porque ese reconocimiento ya es el primer paso para liberarte de la necesidad de discutir. Vivimos en un mundo en el que todos parecen obligados a responder de inmediato, como si cada palabra dirigida hacia nosotros fuera una orden que exige reacción. Como si callar fuera un signo de debilidad y como si no contestar significara aceptar derrota. Pero lo cierto es que la verdadera fuerza no se encuentra en la rapidez de la réplica, sino en la capacidad de elegir conscientemente cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor dejar que el silencio lo diga todo. Responder es fácil, automático, instintivo. Lo difícil, lo que pocos dominan, es la no respuesta, porque requiere de una mente entrenada para no dejarse arrastrar por el impulso, de un corazón firme que no se desestabiliza con la provocación, de un espíritu que entiende que no todo merece atención y que, en muchas ocasiones, lo más sabio no es añadir más palabras al fuego, sino dejar que las llamas se extingan solas al quedarse sin combustible. Imagina una escena. Alguien se coloca frente a ti, eleva la voz, te lanza acusaciones injustas, espera ver en tu rostro la furia que confirma que logró herirte, pero en lugar de encontrar rabia, encuentra calma. En lugar de escuchar tu voz elevada, se encuentra con tu silencio. En lugar de ver tu reacción, se enfrenta con la serenidad de alguien que no entra en el juego. Esa calma desarma más que cualquier argumento, porque muestra que el control no está en el otro, sino en ti. El poder de la no respuesta radica en que interrumpe el ciclo del conflicto. Cuando alguien lanza una provocación y tú respondes, el juego continúa. Pero cuando no respondes, el juego se rompe, el otro queda con su energía en las manos sin saber qué hacer. Su rabia se consume en el vacío y tú conservas intacta tu paz. La no respuesta no es indiferencia, es estrategia. No es cobardía, es sabiduría. No es rendición, es la victoria de quien no necesita demostrar nada para saber lo que vale.
En la filosofía budista se enseña que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras, porque el silencio no puede ser atacado, no puede ser contradicho, no puede ser manipulado, y cuando decides usarlo como escudo, no lo haces por miedo, sino por claridad, porque comprendes que lo que está en juego no es la verdad absoluta, sino tu energía y tu serenidad. La no respuesta, lejos de ser pasividad, es un acto de dominio propio. Cada vez que eliges no contestar a un insulto, estás diciendo sin palabras, no tienes poder sobre mí. Cada vez que decides guardar silencio frente a una provocación, demuestras que tu centro es más fuerte que cualquier ataque. Cada vez que eliges no participar en una batalla inútil, estás ejerciendo el control más profundo que un ser humano puede tener. El control sobre sí mismo. Muchos temen que callar los haga parecer débiles, pero lo que no entienden es que el silencio puede ser la respuesta más firme, porque quien necesita gritar demuestra carencia de poder, y quien puede guardar silencio demuestra abundancia de fortaleza interior. El silencio no es vacío, es un mensaje que dice: mi paz vale más que esta discusión, mi energía no está en venta, mi calma no será tu trofeo. Piénsalo. ¿Cuántas discusiones habrías evitado si hubieras practicado la no respuesta? ¿Cuánto sufrimiento habrías ahorrado si hubieras decidido no reaccionar en lugar de elevar la voz? ¿Cuánta energía habrías conservado si hubieras entendido que no todo merece respuesta? Cada batalla evitada no es una derrota, es un triunfo invisible, un regalo para tu serenidad, una inversión en tu libertad interior. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda la sabiduría de la no respuesta. Respira hondo, guarda silencio y deja que la calma hable por ti, porque a veces el mensaje más poderoso no se pronuncia con palabras, sino con la ausencia de ellas. Hay un instante diminuto, casi invisible, que separa lo que ocurre afuera de lo que decides hacer dentro de ti. Un espacio breve pero poderoso entre el estímulo y tu respuesta, y es en ese espacio donde reside tu verdadera libertad. Porque ahí tienes la posibilidad de elegir conscientemente cómo actuar en lugar de dejarte arrastrar por la reacción automática que tantas veces ha destruido tu calma. La mayoría de las personas viven esclavas de la inercia emocional. Alguien les grita y gritan de vuelta. Alguien les hiere y devuelven la herida. Alguien les contradice y levantan la voz para imponerse, sin darse cuenta de que no son ellos quienes eligen, sino sus impulsos, sus miedos y su ego los que deciden en su lugar, convirtiéndolos en marionetas movidas por las cuerdas de los demás. El poder de la pausa es precisamente la capacidad de romper esa cadena automática, de detenerte aunque sea por un segundo antes de responder, de respirar profundamente y preguntarte: ¿de verdad quiero entregar mi energía a esto? ¿Vale la pena mi paz interior este comentario, esta provocación, este gesto de rabia ajena? En ese instante, aunque sea breve, recuperas el control que tantas veces has entregado sin darte cuenta. Imagina una discusión típica. Alguien te acusa injustamente. Sientes como la sangre sube a tu rostro. Tu corazón late con fuerza. Tu mente busca frases rápidas para defenderse. En ese punto, si reaccionas de inmediato, la batalla está perdida, porque ya no eres tú quien habla, es tu ego herido hablando por ti. Pero si logras hacer una pausa, aunque sea de 3 segundos, algo cambia. Respiras, miras la situación con más claridad, en lugar de dejarte arrastrar por el fuego, eliges no encenderlo dentro de ti. La pausa es como un escudo invisible que te protege de la tormenta. No detiene la lluvia, pero te permite mantenerte seco. No apaga el rayo, pero evita que te alcance. Cuando haces de la pausa un hábito, descubres que muchas discusiones ni siquiera necesitan comenzar, porque lo que parecía urgente ya no lo parece después de respirar. Lo que parecía importante deja de tener peso después de observar. Lo que parecía ofensivo se diluye cuando no lo alimentas con tu reacción. El budismo enseña que la mente entrenada observa antes de actuar, y esa observación es la esencia de la pausa. Mirar dentro de ti y reconocer qué emoción quiere dominarte. Si es miedo, si es ira, si es inseguridad, y en lugar de obedecer ciegamente, simplemente dejarla pasar como una nube que cruza el cielo, recordando que ninguna emoción dura para siempre a menos que tú la retengas. El poder de la pausa no significa callar siempre ni evitar cada conflicto. Significa que cuando hables, lo harás desde la claridad y no desde la rabia. Que cuando respondas, lo harás desde la calma y no desde el ego. Que cuando decidas actuar,
lo harás con plena conciencia de lo que estás entregando. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces en tu vida te arrepentiste de haber reaccionado demasiado rápido? ¿Cuántas heridas habrías evitado si hubieras hecho una pausa antes de hablar? ¿Cuántos vínculos estarían intactos si hubieras respirado antes de gritar? Cada pausa perdida fue una oportunidad de paz que se escapó, pero cada pausa que aprendas a cultivar será una puerta abierta a la libertad interior. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia de responder, no te precipites, no entregues tu poder al impulso, detente, respira y recuerda, en la pausa habita tu fuerza, en la pausa se esconde tu sabiduría, en la pausa nace la vida consciente que ningún conflicto podrá arrebatarte. Vivimos en una época en la que las voces compiten constantemente por atención, donde todos sienten la necesidad de opinar, de explicar, de defender, de justificar cada idea, y sin embargo, en medio de tanto ruido olvidamos que existe un lenguaje más poderoso que cualquier palabra, un lenguaje que no necesita ser pronunciado y que, paradójicamente, transmite más fuerza que 1000 discursos: el silencio. El silencio no es vacío, no es ausencia, no es debilidad. El silencio es un mensaje en sí mismo, un acto de poder que dice sin hablar. Tus palabras no tienen el control sobre mí. Mi paz vale más que esta discusión. No estoy aquí para alimentar tu fuego. Y cuando logras utilizar el silencio de manera consciente, no como evasión sino como lección, descubres que aquello que parecía una rendición es, en realidad, una de las formas más elevadas de dominio propio. Piensa en esto. Alguien te insulta, espera que reacciones, que eleves la voz, que devuelvas el golpe verbal. Pero en lugar de eso, encuentra un muro de calma, un rostro sereno, una ausencia total de réplica. ¿Qué ocurre entonces? Su energía se consume, su rabia se apaga en el aire, su intento de herirte se disuelve porque no encontró eco. Ese es el poder del silencio. Desarmar al otro sin necesidad de entrar en su juego, demostrar que el control está en tus manos porque elegiste no responder. El silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso, porque las palabras a menudo se olvidan, se malinterpretan o se pierden en la confusión. Pero el silencio se siente, se recuerda, deja una huella profunda en la memoria del otro. Cuando alguien esperaba una reacción y no la recibió, lo que queda grabado no son tus argumentos, sino tu calma, no tu grito, sino tu serenidad, no tu defensa, sino tu indiferencia consciente a su provocación. Muchos confunden este acto con indiferencia, pero la diferencia es abismal. El indiferente calla porque no le importa, el sabio calla porque sabe que no todo merece su voz. El indiferente ignora porque no siente, el sabio ignora porque protege lo que siente. En esa diferencia se encuentra la grandeza del silencio usado como herramienta de sabiduría y no como simple apatía. El silencio también tiene la capacidad de revelar lo que las palabras ocultan. Cuando callas, obligas al otro a escuchar su propia voz, a enfrentarse con su propio eco, a darse cuenta de que lo que intentaba imponer no tiene dónde anclarse. Es como un espejo que devuelve la energía sin alterarla, mostrando con claridad lo absurdo de muchas batallas que, al no encontrar respuesta, se muestran tal como son, un ruido sin sentido. El budismo enseña que en el silencio se encuentra la claridad, porque cuando callas hacia afuera, tu voz interior se fortalece, tu mente se calma, tus emociones se ordenan, y lo que parecía urgente deja de serlo, lo que parecía importante se relativiza, lo que parecía insoportable se vuelve pasajero. El silencio no solo desarma al otro, también te transforma a ti, porque te enseña a no depender de la aprobación externa, a no necesitar tener la última palabra, a no permitir que el mundo decida cuándo debes hablar y cuándo debes callar. Pregúntate, ¿cuántas veces el silencio habría evitado un conflicto que tus palabras empeoraron? ¿Cuántas veces el silencio habría protegido tu paz cuando tu voz solo sirvió para encender el fuego? ¿Cuántas veces habría sido más sabio callar y permitir que el tiempo hablara por ti? Cada silencio consciente es un acto de madurez, un paso hacia la libertad interior, una afirmación de que no necesitas reaccionar a todo para ser fuerte. Así que la próxima vez que te sientas tentado a responder, recuerda que no siempre hablar es poder, que no siempre contestar es valentía, que no siempre explicar es necesario. A veces, el silencio es la respuesta más contundente, la lección más profunda, la declaración más clara de que nadie puede robarte tu paz.
Nada revela más la fortaleza de una persona que su capacidad de permanecer en calma cuando todo a su alrededor busca sacarla de su centro, porque cualquiera puede mostrarse sereno cuando el entorno es favorable, cuando nadie lo contradice, cuando todo fluye de acuerdo a sus expectativas. Pero la verdadera prueba ocurre cuando alguien te desafía, te insulta, te provoca y aún así eliges no entregar tu paz como respuesta automática a esa agresión. La provocación es un juego muy antiguo. Quien provoca lanza un anzuelo, esperando que piques, que te enganches, que muerdas la carnada de su rabia y quedes atrapado en su red, y cada vez que reaccionas caes exactamente donde él quería, demostrando que su energía gobierna sobre la tuya, que sus palabras tienen poder sobre tu estado de ánimo, que tu centro depende más de lo externo que de lo interno. Pero cuando aprendes a mantener la calma, el juego se rompe, porque el anzuelo queda flotando en el agua sin que nadie lo muerda, y la persona que buscaba manipularte se da cuenta de que no tiene dominio sobre ti. ¿Cómo lograrlo? El primer paso es recordar que no todo es personal. La mayoría de las veces, quien te provoca no lo hace por ti, sino por lo que lleva dentro. Frustraciones acumuladas, inseguridades que no sabe manejar, dolores que no sabe expresar. Tú eres simplemente el escenario donde descarga su tormenta, y si lo entiendes, dejas de sentirte atacado y empiezas a ver al otro como un ser atrapado en su propio sufrimiento. Eso no significa justificarlo. Significa que eliges no cargar con un peso que no te pertenece. El segundo paso es respirar antes de actuar. El cuerpo reacciona rápido. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la voz quiere elevarse. Pero si haces una pausa consciente, aunque sea de 3 segundos, recuperas el control y envías un mensaje poderoso a tu mente. Yo decido cuándo hablar, no mi rabia. Esos segundos son la diferencia entre una discusión inútil y un acto de sabiduría. El tercer paso es responder con serenidad o no responder en absoluto. Responder con calma desarma al otro, porque no encuentra en ti la reacción que esperaba, y al no encontrar resistencia, su agresión pierde fuerza. Y muchas veces, ni siquiera es necesario responder. Tu silencio, tu tranquilidad, tu decisión de no jugar, son en sí mismos una respuesta más contundente que cualquier argumento. Imagina un fuego que busca leña. Si le das madera, crecerá hasta consumirte. Si no le das nada, se apagará solo. Así funcionan las provocaciones. Necesitan tu energía para mantenerse vivas. Pero cuando eliges no alimentarlas, se disuelven en el aire como humo sin consistencia. El budismo enseña que la calma no es algo que se encuentra, es algo que se entrena. No basta con querer mantener la serenidad, hay que practicarla cada día. En la forma en que respiras, en la manera en que piensas, en cómo eliges tus palabras, en la decisión consciente de no reaccionar a cada estímulo. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve, hasta que un día te sorprendes a ti mismo enfrentando una provocación sin sentir la necesidad de responder, porque ya no tiene poder sobre ti. Pregúntate, ¿cuántas veces perdiste la calma solo para descubrir después que no valía la pena? ¿Cuántos momentos de paz regalaste a personas que no lo merecían? ¿Cuántas veces terminaste agotado por entrar en un juego que nunca debiste aceptar? Cada vez que mantienes la calma frente a la provocación, ganas mucho más de lo que pierdes. Ganas control, ganas dignidad, ganas libertad interior. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte su tormenta, respira, sonríe y recuerda, nadie puede robarte tu paz sin tu consentimiento, y mantener la calma frente a la provocación es el arte de no darle a los demás un poder que solo te pertenece a ti. Existe una enseñanza transmitida desde hace siglos en las tradiciones de sabiduría que propone un método sencillo, pero de una profundidad extraordinaria, para decidir cuándo merece la pena pronunciar una palabra y cuándo es mejor mantener el silencio, y es la prueba de los 3 filtros. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdadero, si es necesario y si es amable. La mayoría de los conflictos nacen porque ignoramos estas preguntas y nos dejamos arrastrar por la urgencia de responder, por la necesidad de imponernos, por el impulso de defendernos, como si cada palabra que viniera a nuestra mente debiera ser lanzada de inmediato sin pensar en las consecuencias. Pero lo cierto es que las palabras no son inofensivas. Construyen o destruyen, sanan o hieren, liberan o encarcelan. Y cada vez que hablas sin filtrar lo que dices, entregas un poder que no puedes recuperar.
El primer filtro es la verdad. ¿Cuántas veces repetimos rumores, exageramos hechos, interpretamos intenciones sin pruebas y lanzamos frases que, aunque nos hacen sentir momentáneamente fuertes, en realidad son falsas o incompletas? Cuando tus palabras no están alineadas con la verdad, pierden su fuerza, porque aunque logres imponerte en el momento, la realidad siempre termina revelándose y lo que parecía una victoria se convierte en vergüenza. Hablar desde la verdad no es solo decir lo que ocurrió, es hablar con honestidad, sin distorsionar, sin añadir veneno, sin inventar para defender tu orgullo. El segundo filtro es la necesidad. No todo lo que es verdadero merece ser dicho, porque muchas veces usamos la verdad como un arma, arrojándola sin compasión, solo para herir o demostrar superioridad. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo? ¿Es útil para resolver el conflicto? ¿Para aclarar? ¿Para ayudar? Si la respuesta es no, tal vez tu silencio sea más poderoso que tus palabras. La necesidad no significa callar siempre. Significa hablar cuando realmente la situación lo requiere, no cuando tu ego te lo exige. El tercer filtro es la amabilidad. Aquí muchos se confunden, porque creen que ser amable es ser débil. Pero lo cierto es que la amabilidad no es blandura, es fuerza contenida, es la decisión consciente de decir lo que tienes que decir sin herir más de lo necesario. No se trata de disfrazar la verdad ni de callar lo importante, sino de expresarlo con un tono y una forma que no añadan sufrimiento innecesario. La amabilidad convierte la verdad en un puente en lugar de una espada y hace que incluso los mensajes más difíciles puedan ser escuchados sin levantar muros. Cuando aplicas estos tres filtros, tus palabras se vuelven raras, porque descubres que muchas de las cosas que estabas a punto de decir no eran ni verdaderas, ni necesarias, ni amables. Y entonces hablas menos, pero lo que dices tiene más fuerza, más claridad, más impacto, porque surge desde la conciencia y no desde la reacción. Piensa en esto. ¿Cuántos conflictos de tu vida se habrían evitado si hubieras usado estos tres filtros? ¿Cuántas discusiones habrían terminado antes de empezar si hubieras preguntado a tu corazón si lo que ibas a decir era necesario? ¿Cuántas heridas habrías evitado si hubieras vestido la verdad con amabilidad en lugar de con rabia? El budismo nos recuerda que la palabra puede ser medicina o veneno, puede salvar o destruir, puede iluminar o ensombrecer, y la diferencia está en la intención con la que se pronuncia. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de responder, no te apresures. Deja que tus palabras pasen por los tres filtros y, si superan la prueba, pronúncialas con calma. Pero si no, guarda silencio, porque a veces lo más sabio que puedes decir es nada. A lo largo de la historia, y también en nuestra vida cotidiana, existen momentos en los que una sola palabra habría encendido un incendio imposible de apagar, en los que un gesto impulsivo habría destruido un vínculo para siempre. Y sin embargo, el silencio, ese recurso tan subestimado, actuó como un muro invisible que detuvo la tormenta y transformó lo que pudo haber sido ruina en un instante de claridad y preservación. Imagina una pareja en plena discusión, donde los reproches se acumulan como piedras lanzadas uno tras otro, y justo en el punto en que la tensión alcanza su máxima intensidad, uno de ellos decide callar, no porque no tenga argumentos, sino porque comprende que cualquier palabra solo añadiría más leña al fuego. Ese silencio, aunque difícil, evita que la herida se profundice, porque a veces lo que sana no es la frase perfecta, sino la ausencia de una más, la decisión consciente de detener el ciclo antes de que la destrucción sea irreversible. Piensa en un jefe enfrentado a un empleado que responde con insolencia. En lugar de reaccionar con gritos y humillaciones, el líder guarda silencio, observa y responde con calma más tarde, cuando la emoción ya no gobierna. Ese silencio no es pasividad, es estrategia, porque impide que la relación laboral se convierta en una guerra personal y muestra que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en elegir cuándo hablar y cuándo esperar. Incluso en la política y en la historia encontramos ejemplos de cómo el silencio salvó más que cualquier discurso. Un gobernante que, en medio de una provocación, decide no responder, demuestra que su visión está por encima del ego, que su mirada está puesta en el futuro y no en el impulso del momento. Ese silencio puede evitar guerras, puede salvar vidas, puede enseñar que la verdadera grandeza no está en el ruido de la réplica, sino en la sabiduría de la contención.
En nuestra vida diaria también lo vemos en situaciones más pequeñas, pero no menos significativas. Un amigo que, ante una ofensa, decide callar y no arruinar años de relación. Un padre que, en lugar de responder con rabia a la rebeldía de su hijo, guarda silencio y luego elige un momento más sereno para hablar. Un desconocido que, ante una provocación en la calle, decide no reaccionar y con ese simple gesto evita una pelea absurda que podría haber terminado en tragedia. El silencio, en todos estos casos, no es indiferencia, es protección. Protege la relación, protege la dignidad, protege la paz de quien lo ejerce. Es como una muralla que detiene el impacto de las flechas, no porque las haga desaparecer, sino porque no permite que atraviesen tu interior. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver que cada vez que eliges callar en un momento de tensión, no estás perdiendo, estás ganando algo mucho más grande. La posibilidad de que lo que amas no sea destruido por un instante de rabia. El budismo enseña que la ira es como un carbón encendido que, antes de lanzarlo al otro, ya te quema a ti mismo. El silencio, en cambio, es como soltar ese carbón antes de que te lastime. Es la decisión de no alimentar el fuego que tarde o temprano terminaría consumiéndote. Pregúntate, ¿cuántas amistades se habrían salvado si hubieras elegido callar en lugar de responder con rabia? ¿Cuántos vínculos importantes seguirían intactos si hubieras guardado silencio en vez de decir lo primero que se te vino a la mente? ¿Cuántas discusiones innecesarias habrías evitado si hubieras entendido que no siempre hablar es construir? La próxima vez que estés al borde de una explosión verbal, recuerda estos ejemplos y pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero preservar lo que de verdad importa? Si lo que está en juego es tu paz, tu dignidad o tu relación, entonces el silencio no será cobardía, será sabiduría, y ese acto de contención puede salvar lo que ninguna palabra habría podido reparar después. Uno de los mayores desafíos de la vida no es hablar con fluidez ni callar con disciplina, sino aprender a discernir con sabiduría el momento en el que una palabra puede transformar una situación y el momento en el que el silencio puede evitar una catástrofe, porque la diferencia entre ambos no siempre es evidente. Sin embargo, determina la calidad de nuestras relaciones, la fortaleza de nuestra paz interior y el rumbo de muchas de nuestras decisiones. Hablar en exceso es tan dañino como callar cuando se necesita alzar la voz. El que nunca calla termina desgastando el poder de sus palabras, porque cuando todo se dice, nada pesa realmente, y el que siempre guarda silencio puede convertirse en cómplice de injusticias o en prisionero de su propio miedo, porque no todas las batallas se evitan callando, algunas se enfrentan hablando con firmeza y con claridad. El arte está en reconocer cuando una palabra puede iluminar y cuando puede incendiar, cuando el silencio es refugio y cuando es cobardía, cuando expresar tu verdad abre un puente y cuando levantar la voz solo construye muros imposibles de derribar. Imagina una situación de injusticia. Alguien es humillado delante de ti, alguien es tratado con desprecio, alguien es atacado sin razón. En ese momento, callar no es sabiduría, es abandono. Ahí la voz se convierte en herramienta de protección, en arma noble que defiende lo esencial, en gesto de humanidad que impide que el silencio sea interpretado como aceptación. Pero ahora imagina lo contrario. Alguien intenta provocarte con insultos vacíos, alguien busca arrastrarte a una discusión absurda, alguien quiere robar tu energía con críticas que no buscan comprensión, sino conflicto. Ahí, la voz no es defensa, es debilidad, porque hablar sería aceptar el juego del otro, porque cada palabra que pronuncies alimentaría un fuego que solo terminaría por quemarte a ti. En ese caso, el silencio no es sumisión, es dominio, no es pasividad, es poder. El budismo enseña que antes de hablar debemos preguntarnos si lo que vamos a decir es verdadero, necesario y amable, pero además de esos tres filtros existe un cuarto, el momento. Hay verdades que, dichas en el instante correcto, iluminan, pero dichas en el instante equivocado, hieren. Hay palabras necesarias que, si se pronuncian con calma, construyen, pero si se pronuncian con rabia, destruyen. El tiempo es tan importante como la intención. La sabiduría consiste en desarrollar una sensibilidad especial hacia los instantes, en percibir cuando tu voz es semilla y cuando tu silencio es medicina, en sentir cuando hablar será un acto de coraje y cuando callar será un acto de grandeza. Pregúntate,
¿Cuántas veces hablaste cuando debiste callar y tus palabras encendieron un fuego que todavía arde? ¿Cuántas veces callaste cuando debiste hablar y tu silencio permitió que se cometiera una injusticia? ¿Cuántas veces te arrepentiste no de lo que hiciste, sino de no haber elegido mejor entre la voz y el silencio? La vida no exige perfección, exige atención. Cada día nos ofrece oportunidades para elegir entre hablar y callar, y cada elección va modelando nuestro carácter. Si aprendes a escuchar tu interior, descubrirás que tu intuición siempre sabe cuál es el camino correcto, porque tu calma te dirá cuándo callar y tu compasión te dirá cuándo hablar. Así que la próxima vez que te encuentres ante una situación límite, no te precipites. Respira, escucha, siente. Y recuerda que tu voz y tu silencio son dos espadas poderosas, pero solo cuando eliges usarlas en el momento adecuado se convierten en instrumentos de sabiduría en lugar de armas de destrucción. Hablar es un acto tan común que muchas veces olvidamos su verdadero poder, porque no se trata solo de emitir sonidos ni de combinar palabras, se trata de revelar desde donde hablamos, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando hablas desde la claridad, tus palabras son luz que ilumina. Pero cuando hablas desde el ego, tus palabras son fuego que consume. Aunque al principio parezcan igual de firmes, aunque por fuera suenen idénticas, por dentro llevan intenciones opuestas que marcan el rumbo de lo que ocurre después. El ego habla con prisa, con necesidad de imponerse, con hambre de ser escuchado aunque nadie quiera oírlo. Habla para demostrar, para defender, para imponerse, y cada frase que pronuncia es como un martillo que busca golpear, no como una llave que busca abrir. En cambio, la claridad habla con calma, sin urgencia de vencer, sin miedo de perder, con la serenidad de quien sabe que no necesita demostrar nada, porque su verdad no depende de ser aceptada para seguir siendo verdad. Imagina dos personas en medio de una discusión. Una grita, acusa, justifica, se ahoga en sus propias palabras. La otra espera, escucha, y cuando finalmente habla, lo hace con frases breves, limpias, contundentes, que no hieren pero que tampoco ceden a la manipulación. ¿Quién tiene más poder? No el que más habló, sino el que supo hablar desde la claridad, porque su voz no nace del ego herido, sino de la calma que observa y elige cada palabra como un arquero que dispara solo cuando está seguro del blanco. Hablar desde el ego es como lanzar flechas en la oscuridad. Puede que alguna den el objetivo, pero la mayoría se pierde y termina hiriendo donde no debía. Hablar desde la claridad es como encender una lámpara. No solo ves mejor tú, también permites que otros vean, y en esa luz la conversación deja de ser guerra para convertirse en comprensión. El budismo enseña que las palabras deben ser usadas como medicinas, no como armas, porque lo que dices puede sanar el corazón de alguien o puede abrir una herida imposible de cerrar. El ego quiere que uses las palabras como espadas, para cortar y demostrar fuerza. La claridad quiere que las uses como bálsamos, para calmar y construir puentes. Pregúntate, ¿cuántas veces tus palabras nacieron del ego y dejaron cicatrices en alguien que amabas? ¿Cuántas veces hablaste solo para ganar y descubriste después que la victoria era hueca porque el vínculo se había roto? ¿Cuántas veces tuviste razón pero perdiste lo esencial porque tus palabras salieron de la rabia y no de la calma? Hablar desde la claridad no significa ser débil ni evitar las confrontaciones necesarias. Significa elegir un tono y una intención que no destruyan más de lo que buscan proteger. Significa recordar que tu voz es un instrumento de poder y que cada palabra pronunciada desde el ego es energía desperdiciada. Pero cada palabra dicha desde la claridad es una semilla que florece. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, detente un instante y mira dentro de ti. ¿Quiero imponerme o quiero expresar? ¿Quiero ganar o quiero comprender? ¿Habla mi ego o habla mi calma? Y si descubres que es tu ego el que exige palabras, guarda silencio hasta que tu claridad pueda hablar, porque en esa espera no pierdes nada. Al contrario, en esa pausa, tus palabras se llenan de fuerza, y cuando finalmente las pronuncias, no hieren, iluminan. Pocas confusiones resultan tan destructivas como la de confundir el orgullo con la verdad, porque mientras la verdad es ligera, transparente y se sostiene sola, el orgullo es pesado, frágil y exige constantemente ser defendido. Y sin embargo, en medio de una discusión, ambos se disfrazan con la misma voz interior que te dice: tienes razón, no te calles, demuestra que no puedes ser derrotado.
Y si no aprendes a distinguirlos, terminarás defendiendo al orgullo creyendo que proteges la verdad. El orgullo es el eco del ego herido que no soporta sentirse cuestionado, que interpreta cada desacuerdo como una amenaza a su identidad, que exige ganar incluso cuando no hay nada real en juego. La verdad, en cambio, no necesita gritar, porque su fuerza no proviene de la validación externa, sino de su propia naturaleza. Permanece intacta aunque nadie la reconozca. Sigue siendo verdad aunque el mundo entero la niegue. Imagina a alguien discutiendo con furia, repitiendo los mismos argumentos una y otra vez, incapaz de detenerse porque teme que el silencio lo haga parecer derrotado. Lo que defiende no es la verdad, es su orgullo. Porque si hablara la verdad, no necesitaría repetirse, no sentiría la urgencia de imponerse, no buscaría aplausos, simplemente se mantendría firme, serena, independiente del resultado de la conversación. El orgullo se siente como un peso en el pecho, como una presión que te obliga a responder aunque sepas que no vale la pena, como un fuego que te empuja a elevar la voz solo para no quedar por debajo. La verdad, en cambio, se siente ligera, como un río que fluye sin esfuerzo, como una certeza que no exige lucha, porque no necesita defenderse, porque sabe que sobrevivirá más allá de la discusión. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, y el orgullo no es más que apego a la imagen que tienes de ti, a la necesidad de ser visto como fuerte, como inteligente, como invencible. Pero la verdad no se apega a nada, porque no necesita validación, no busca aprobación, no depende de los ojos de los demás. La verdad simplemente es, y por eso no desgasta, no roba energía, no te arrastra a guerras innecesarias. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces discutiste no porque tu verdad estuviera en peligro, sino porque tu orgullo no soportaba la idea de ceder? ¿Cuántas veces levantaste la voz no para aclarar algo real, sino para no sentirte humillado? ¿Cuántas veces tuviste que ganar una pelea solo para descubrir después que lo que perdiste fue mucho más valioso que la supuesta victoria? La diferencia entre orgullo y verdad está en el efecto que producen. Cuando defiendes la verdad, al final sientes calma, incluso si no convenciste a nadie. Cuando defiendes el orgullo, al final sientes vacío, cansancio, resentimiento, porque la energía invertida nunca trae verdadera paz. La sabiduría está en reconocer cuando tu voz nace de un impulso del ego y cuando surge de la claridad del corazón. El orgullo habla para imponerse, la verdad habla para iluminar. El orgullo busca ganar, la verdad busca comprender. El orgullo pelea para alimentar la imagen, la verdad se expresa sin miedo porque no depende de esa imagen. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una discusión, haz una pausa y pregúntate, ¿esto que defiendo es realmente verdad o es solo mi orgullo disfrazado? Y si descubres que es el orgullo el que exige tu voz, guarda silencio, porque cada vez que eliges no defenderlo, la verdad se vuelve más fuerte dentro de ti y tu paz permanece intacta, sin importar lo que digan los demás. El silencio es una de las herramientas más poderosas que podemos cultivar, pero incluso el silencio tiene límites, porque hay momentos en los que callar no es sabiduría, sino cobardía, y en los que guardar la paz a cualquier precio se convierte en una forma de traición, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Saber cuándo hablar es tan importante como saber cuándo callar, porque hay batallas que se pierden en el mismo instante en que decidimos no abrir la boca. Existen situaciones en las que tu voz no es un capricho del ego, sino un acto de justicia. Cuando alguien cruza una línea y agrede tu dignidad, cuando ves a otro ser humano siendo humillado o maltratado, cuando un silencio cómplice permite que la injusticia siga creciendo, ahí tu palabra se convierte en un deber. No hablar en esos momentos no es serenidad, es abandono, no es calma, es complicidad. Imagina a un niño siendo atacado en la escuela, a un compañero de trabajo siendo humillado delante de todos, a un amigo siendo señalado injustamente. Si eliges callar para no generar conflicto, lo que haces es convertirte en parte de ese conflicto, porque el agresor interpreta tu silencio como aprobación, y la víctima siente que quedó sola, sin defensa ni apoyo. Tu voz, en ese caso, no es ruido, es protección, es escudo, es muro que se levanta para recordar que la dignidad tiene guardianes. También existen momentos íntimos, en los que tu voz es necesaria para ti mismo, para poner un límite claro que marque hasta donde estás dispuesto a permitir,
para decir no cuando todo dentro de ti grita que algo no está bien, para expresar tu verdad aunque tiemble tu voz, porque callar en esos instantes es traicionarte, es renunciar a ti, es dejar que tu paz dependa del capricho de los demás. El budismo enseña que la compasión es inseparable de la sabiduría y a veces la compasión exige hablar, aunque incomode, aunque genere tensión, aunque despierte resistencia, porque callar cuando alguien necesita escuchar la verdad es negarle la oportunidad de despertar, y porque callar cuando alguien necesita tu apoyo es negar la humanidad que compartes con él. La clave está en el origen de tus palabras. Si hablas por rabia, probablemente hieras más lo que ayudes. Si hablas por ego, probablemente quieras imponerte más que iluminar. Pero si hablas desde la claridad, si tus palabras nacen de la compasión y del deseo genuino de proteger o sanar, entonces tu voz se convierte en medicina, aunque en un primer momento duela. Pregúntate, ¿cuántas veces permaneciste callado y luego te arrepentiste de no haber defendido a alguien? ¿Cuántas veces no dijiste basta y tu silencio permitió que otros siguieran cruzando límites? ¿Cuántas veces preferiste evitar el conflicto a costa de tu propia dignidad? Esas heridas pesan más que cualquier palabra mal dicha, porque el silencio equivocado deja una marca que no se borra fácilmente. La próxima vez que enfrentes una situación así, escucha tu interior. Si tu silencio protege tu paz y evita un conflicto inútil, guárdalo. Pero si tu silencio permite una injusticia, rompe el muro y habla, aunque tiemble tu voz, aunque nadie te acompañe, porque tu palabra, en ese instante, no será un arma del ego, será un acto de amor, de respeto y de justicia. No siempre es posible guardar silencio, y no siempre es sabio responder con dureza. Entre ambos extremos existe un punto intermedio que pocas personas dominan y que, sin embargo, transforma cualquier interacción. La respuesta serena, esa forma de hablar que no huye del conflicto, pero tampoco se deja arrastrar por él, que no agrede, pero tampoco se somete, que no busca aplastar al otro, sino mantener la dignidad intacta sin perder la calma interior. La respuesta serena es como el agua que fluye. No se enfrenta a la roca con violencia, pero con el tiempo la desgasta. No necesita imponerse con estruendo, porque su fuerza está en la constancia y en la suavidad. No hiere, pero tampoco cede su lugar. Así deberían ser nuestras palabras cuando nos vemos obligados a responder. Firmes, claras, tranquilas, capaces de transmitir un mensaje sin perder nuestra paz. Imagina una situación en la que alguien te ataca con insultos. Si respondes con rabia, entras en su juego y pierdes. Si callas sin más, puede que el otro interprete tu silencio como debilidad. Pero si respondes con serenidad, con un tono calmado y firme, sin elevar la voz, sin perder el control, lo desarmas. Porque lo que esperaba era fuego y lo que encuentra es calma. Lo que buscaba era pelea y lo que recibe es claridad. Lo que quería era arrastrarte y lo que obtiene es un muro suave pero inamovible. Responder con serenidad no significa justificarte ante todos ni dar explicaciones a cualquiera. Significa elegir palabras simples, frases que no alimenten el conflicto, pero que tampoco dejen dudas sobre tu posición. Una respuesta serena puede ser tan sencilla como un entiendo tu punto, pero no voy a discutir, o un hablaremos más tarde cuando estemos tranquilos, o incluso un esto no merece mi energía ahora. No son frases de evasión, son declaraciones de poder, porque muestran que tú eliges cuándo y cómo entregas tu voz. El budismo enseña que la verdadera fuerza se demuestra en la calma, y la respuesta serena es la manifestación de esa fuerza. No es el rugido del león que asusta, sino la quietud de la montaña que permanece firme aunque el viento sople con furia. Quien responde con serenidad demuestra que su interior no depende del caos externo, que no necesita alzar la voz para ser escuchado, que no necesita aplastar para ser respetado. Pregúntate, ¿cuántas discusiones en tu vida habrían cambiado de rumbo si hubieras respondido con serenidad en lugar de con rabia? ¿Cuántas veces un tono calmado habría evitado que una chispa se convirtiera en incendio? ¿Cuántos vínculos estarían hoy intactos si hubieras sabido decir lo necesario sin gritar lo innecesario? El arte de la respuesta serena se entrena, porque no es natural. El impulso del ego siempre pide gritar, siempre pide imponerse, siempre pide demostrar. Pero cuanto más lo practicas, más descubres que en la calma hay un poder inmenso, un poder que no humilla, pero que tampoco se somete, un poder que no destruye,
pero que tampoco se deja destruir. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, no elijas ni el silencio absoluto ni la rabia inmediata. Elige la serenidad. Habla desde tu centro, con firmeza pero sin violencia, con claridad pero sin ira, con calma pero sin miedo, y descubrirás que la verdadera victoria no está en vencer al otro, sino en conservar tu paz mientras respondes con dignidad. Existen momentos en los que la batalla puede evitarse no con silencio absoluto ni con discursos largos, sino con frases simples, breves y serenas que, dichas en el momento justo, actúan como una llave que desactiva la bomba antes de que explote, porque no siempre se trata de tener razón ni de imponerse. Muchas veces la verdadera inteligencia consiste en encontrar palabras que cortan el ciclo de la rabia y devuelven la calma al instante. Una de esas frases es: no voy a discutir contigo. Dicha con tranquilidad, sin tono de desafío, transmite un mensaje contundente. Estoy presente, te escucho, pero no voy a regalarte mi energía en una batalla absurda. El otro puede insistir, puede intentar provocarte, puede gritar, pero esa frase marca un límite claro, como un muro suave que no se mueve y obliga a la otra persona a enfrentarse a su propio ruido. Otra frase poderosa es: entiendo tu punto, pero no pienso igual. Sencilla, directa, inofensiva y a la vez liberadora, porque desarma al que busca que pelees. No atacas, no te defiendes, no alimentas la discusión. Simplemente reconoces su opinión y afirmas la tuya sin abrir la puerta al conflicto. Es como cerrar suavemente una ventana para que no entre el viento. No haces ruido, pero evitas que la tormenta te alcance. También está la frase: podemos hablar de esto más tarde, ahora no es el momento. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si alguien hubiera tenido la sabiduría de posponer la conversación hasta que ambos estuvieran tranquilos? Decir esto no es huir, es reconocer que en medio de la rabia nada se resuelve, porque las palabras enardecidas solo construyen muros, y que lo mejor es esperar a que la mente se enfríe para que la razón pueda aparecer. Incluso hay frases tan simples como: tienes razón en parte. El ego del otro esperaba guerra, esperaba resistencia, esperaba que lo contradijeras, pero al encontrar un pequeño reconocimiento, su furia pierde fuerza. No significa que cedas tu verdad, significa que eliges destacar lo que une en lugar de lo que separa, y con ese pequeño gesto el conflicto pierde combustible. El budismo enseña que a veces basta con cambiar una sola palabra para transformar toda una realidad, y estas frases son ejemplo de ello. No son hechizos mágicos, pero contienen el poder de interrumpir un patrón, de cortar la cadena de reacciones, de devolver a ambos la posibilidad de hablar desde un lugar más claro. Pregúntate: ¿cuántas veces una frase así habría detenido una pelea en tu vida? ¿Cuántas lágrimas, cuántas heridas, cuántos resentimientos habrían sido evitados si hubieras sabido desarmar el conflicto antes de que naciera? ¿Cuánta energía habrías ahorrado si hubieras comprendido que no todo merece convertirse en campo de batalla? Las frases que desarman no se aprenden de memoria, se practican desde la conciencia. Cuanto más te entrenas en la calma, más natural surge la palabra correcta en el momento preciso. Y cuando logras usarlas, no solo evitas la destrucción, también inspiras al otro a salir de su estado de rabia. Porque frente a la serenidad, la tormenta no encuentra dónde expandirse. Así que la próxima vez que sientas que una discusión está a punto de estallar, no entres en el juego, no te precipites, no regales tu paz. Elige una de estas frases, dilo con calma, y observa cómo lo que parecía una guerra inevitable se convierte en un espacio de silencio en el que tu serenidad sigue intacta. Uno de los mayores errores que cometemos en nuestras relaciones es creer que la rabia del otro siempre tiene que ver con nosotros, como si cada palabra agresiva, cada gesto duro, cada mirada cargada de veneno fuera un juicio directo sobre nuestra persona. Y sin embargo, la mayoría de las veces la furia que recibimos no habla de nosotros, sino de la tormenta interna que el otro lleva dentro, una tormenta que existía mucho antes de que apareciéramos en su camino y que seguirá existiendo cuando ya no estemos presentes. Imagina a alguien que te grita con rabia. En ese momento tu primera reacción es pensar: me está atacando, debo defenderme. Pero si das un paso atrás y observas, comprenderás que en realidad no te grita a ti, grita a su frustración, a sus miedos
a sus heridas no resueltas, y tú eres simplemente el espejo donde proyecta ese dolor. Cuando entiendes esto, dejas de tomártelo como algo personal, porque reconoces que su rabia es suya, no tuya, que no tienes por qué cargar con un peso que no te pertenece. La vida está llena de personas que caminan con el corazón lleno de cicatrices, con resentimientos acumulados, con frustraciones que no saben expresar de otra forma que no sea atacando a los demás. Si decides interpretar cada una de esas expresiones como un juicio sobre ti, vivirás herido permanentemente, desgastado por batallas que no son tuyas, atrapado en un círculo de defensas inútiles. Pero si logras ver más allá y recordar que la rabia del otro es un reflejo de su propio sufrimiento, entonces tu serenidad no se rompe, porque comprendes que lo que recibes no es un ataque real, sino un grito desesperado que nunca estuvo dirigido realmente a ti. El budismo enseña que nada de lo que los demás dicen o hacen tiene poder sobre nosotros si no lo dejamos entrar, y eso incluye la rabia. Tomar la furia de alguien como algo personal es como abrir la puerta de tu casa a un visitante que trae barro en los pies y permitirle que ensucie todo tu espacio interior. Resistirte a abrir esa puerta, en cambio, es un acto de cuidado, una decisión consciente de mantener tu templo limpio y en paz. Pregúntate, ¿cuántas veces sufriste por palabras que, en realidad, no tenían nada que ver contigo? ¿Cuántas noches perdiste el sueño repitiendo insultos que solo eran reflejo del dolor del otro? ¿Cuánta energía regalaste en defenderte de batallas que nunca fueron tuyas? Cuando reconoces que la rabia del otro pertenece al otro, dejas de desgastarte y empiezas a vivir con ligereza. Esto no significa justificar ni permitir abusos. Significa que eliges no cargar emocionalmente con la furia que no te corresponde. Si alguien actúa con agresividad, puedes poner límites, puedes apartarte, puedes proteger tu espacio, pero lo haces desde la calma, sin dejar que esa energía penetre en ti, sin convertirla en parte de tu identidad, sin dejar que determine tu estado interior. La próxima vez que alguien te ataque con palabras llenas de rabia, recuerda, no es sobre ti, es sobre él. No te está mostrando tu valor, te está mostrando sus heridas. Y cuando logras separar eso, cuando eliges no hacerlo personal, recuperas el poder de decidir quién eres, sin dejar que la tormenta ajena destruya la calma que tanto te costó construir. No todas las batallas se ganan con silencio ni con argumentos serenos. A veces, la manera más poderosa de desarmar a quien intenta provocarte no es responder con solemnidad, sino con una sonrisa, con una palabra ligera, con el arma inesperada del humor, porque nada desconcierta más a la agresión que descubrir que no puede herirte y que, en lugar de rabia, ha despertado risa. El humor actúa como un espejo deformante, devuelve la ofensa, pero la transforma en algo ridículo, en algo tan absurdo que pierde todo su poder. Cuando alguien te insulta esperando encender tu ira y tú respondes con ingenio en lugar de furia, lo que haces es arrancar la gasolina a su fuego. Y de pronto, lo que parecía un combate inevitable se convierte en un teatro en el que tú decides no tomarte en serio el papel que intentaban imponerte. Imagina una discusión en la que alguien te acusa con palabras duras. En lugar de levantar la voz, respondes con una broma que suaviza el ambiente, que quita dramatismo, que transforma la tensión en una sonrisa, incluso en aquellos que observan. Esa respuesta no solo evita la escalada del conflicto, también transmite un mensaje profundo. Tu paz interior está tan firme que ninguna provocación puede moverla. El humor, bien usado, no es burla ni desprecio, es inteligencia emocional en acción. No se trata de ridiculizar al otro ni de minimizar su dolor, sino de evitar que la agresión se convierta en un monstruo que crece a medida que lo alimentas. El humor corta la cadena de la violencia porque muestra que el ataque no encontró dónde clavarse, que en lugar de sangre encontró risa, y que esa risa no es debilidad, sino fortaleza disfrazada de ligereza. El budismo enseña que la mente iluminada ve la vida como un juego, no porque sea ingenua, sino porque entiende que todo es impermanente, que lo que hoy parece grave mañana será un recuerdo sin peso, y el humor es la traducción práctica de esa visión. Es la manera de recordarte que nada es tan serio como tu ego lo cree, que no necesitas defenderte de cada palabra, que a veces la mejor victoria es reír en lugar de gritar. Pregúntate, ¿cuántas discusiones absurdas se habrían desvanecido si hubieras tenido valor de sonreír en lugar de enojarte?
¿Cuántas veces una broma ligera habría desarmado la furia del otro antes de que creciera? ¿Cuánta energía habrías ahorrado si hubieras aprendido a usar el humor como escudo en lugar de la rabia como espada? El humor, sin embargo, requiere equilibrio. Usado con arrogancia puede convertirse en burla cruel. Usado con soberbia puede herir más que la ofensa inicial. La clave está en usarlo desde la serenidad, desde la ligereza interior, desde la comprensión de que nada de lo que ocurre merece que pierdas tu paz. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a la oscuridad de su rabia, prueba a encender la luz inesperada del humor. Tal vez descubras que una sonrisa tiene más poder que 1000 argumentos, que una broma suave es más fuerte que un grito, y que reír, en el fondo, es una de las formas más sabias de recordar que nadie puede destruir tu calma si tú no lo permites. Desde pequeños nos enseñaron que retirarse de una pelea equivale a perder, que callar es rendirse, que no responder es dejarse humillar. Y crecimos con la idea de que la única manera de demostrar fuerza era permanecer en el campo de batalla hasta el final, aunque ese final nos dejara heridos, agotados y vacíos. Pero la verdad es otra. Retirarse a tiempo no es derrota, es sabiduría. Apartarse no es rendirse, es preservar lo que realmente importa. Guardar silencio no es debilidad, es elegir con inteligencia donde vale la pena gastar tu energía. Imagina a un guerrero que entra en todas las batallas que se le presentan. Puede que algunas las gane, pero con cada combate su cuerpo se llena de cicatrices, su armadura se desgasta, su fuerza se reduce, hasta que un día se da cuenta de que lo perdió todo en guerras que nunca debió librar. Así somos nosotros cuando creemos que cada discusión merece ser enfrentada. Al final del camino, lo único que ganamos es cansancio, resentimiento y la amarga sensación de haber regalado nuestra paz a causas insignificantes. Retirarse de un conflicto no significa que el otro tenía razón. Significa que tú decidiste no entregar tu calma como trofeo. El ego siempre quiere la última palabra. Pero la sabiduría entiende que muchas veces la última palabra no cambia nada, y que lo más valioso no es quien se impone, sino quien conserva su dignidad. La clave está en el modo en que te retiras. Si lo haces con rabia, sintiendo que fuiste humillado, esa emoción se queda contigo y se convierte en una herida. Pero si lo haces con calma, con serenidad, con la convicción de que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en un juego inútil, entonces tu retirada es victoria. Porque lograste salir sin mancharte, lograste conservar intacta tu paz interior. El budismo enseña que la verdadera libertad está en no dejarse arrastrar por lo que no tiene sentido, y retirarse de un conflicto es precisamente ese acto de libertad. Es decir, no soy prisionero de tu rabia, no voy a girar alrededor de tu sombra. Mi vida no se reduce a esta discusión. Es un acto de afirmación, no de rendición. Pregúntate, ¿cuántas veces prolongaste una pelea solo para no sentir que perdías, y al final descubriste que lo único que habías perdido era tiempo, calma y energía? ¿Cuántas veces permaneciste en discusiones interminables por miedo a que dirán, olvidando que los demás olvidan pronto? Pero tú cargas con las cicatrices. ¿Cuántas veces una retirada a tiempo habría sido más digna que una victoria amarga? La próxima vez que sientas la tentación de quedarte en un conflicto inútil, recuerda que tu paz vale más que tu orgullo. Da un paso atrás, respira y retírate con serenidad, no con rabia. Hazlo no como quien huye, sino como quien protege lo sagrado. Hazlo no como quien pierde, sino como quien gana la batalla más importante de todas, la de mantener el control sobre sí mismo. Y entonces comprenderás que retirarse no es caer derrotado, es elegir la victoria que importa. La victoria de conservar tu calma intacta en un mundo que constantemente busca robártela. Las batallas más duras no siempre se libran en las calles, en el trabajo o en la sociedad. Muchas veces ocurren en el lugar donde debería reinar la calma. Dentro del hogar, en la intimidad de la pareja, en la convivencia diaria con los hijos, los padres o los hermanos, porque es en esos espacios donde nos sentimos con la confianza de mostrarnos tal como somos. Y esa confianza, si no se cuida, se convierte en el terreno fértil para discusiones que hieren más profundamente que cualquier conflicto externo. Mantener la paz en la familia y en las relaciones no significa que nunca existan desacuerdos, porque toda cercanía genera fricciones. Significa aprender a convivir con las diferencias sin dejar que ellas destruyan el amor que nos une. Significa entender que lo esencial no es ganar discusiones, sino preservar la armonía.
Porque de nada sirve tener razón si a cambio pierdes el calor de tu hogar o la complicidad de quien amas. Imagina una pareja discutiendo por un detalle cotidiano. Los platos sin lavar, el dinero mal administrado, el tiempo que no se compartió. Lo que en apariencia es un problema pequeño se convierte en una pelea enorme, no por el hecho en sí, sino porque detrás de esas palabras hay emociones acumuladas, cansancio, expectativas no expresadas. En ese momento, elegir la paz no es ignorar el problema, es hablar con calma, es escuchar de verdad, es entender que lo importante no es quién gana la conversación, sino cómo ambos salen de ella, más cerca o más lejos. En las familias ocurre lo mismo. Los padres quieren ser escuchados, los hijos quieren ser comprendidos, los hermanos quieren ser reconocidos, y cuando esas necesidades no se expresan con respeto, se transforman en discusiones que dañan los lazos. La paz en la familia no se logra suprimiendo los conflictos, sino aprendiendo a manejarlos con amor, con paciencia, con el recordatorio constante de que el vínculo vale más que el orgullo. El budismo enseña que toda relación es un campo de práctica espiritual, porque nadie refleja mejor nuestras sombras que las personas que tenemos cerca. En ellas vemos nuestras impaciencias, nuestras rigideces, nuestras heridas no sanadas, y por eso los conflictos familiares duelen tanto, porque no solo discutimos con el otro, también nos enfrentamos a la parte de nosotros que aún no hemos aprendido a dominar. Pregúntate, ¿cuántas veces heriste a alguien que amas solo por no controlar un impulso? ¿Cuántas palabras dijiste en casa que nunca dirías a un extraño, y que sin embargo dejaron cicatrices en quienes más querías proteger? ¿Cuántas veces olvidaste que un silencio a tiempo o una sonrisa habrían valido más que 1000 explicaciones? Mantener la paz en la familia no significa ausencia de conflictos, significa recordar en medio de ellos que el amor está por encima del orgullo, que escuchar es más valioso que imponer, que un abrazo puede resolver lo que 1000 discusiones no lograron. Es decidir cada día que lo esencial no se pierde por un detalle, que tu hogar no es un campo de batalla, sino un refugio donde todos merecen sentirse seguros. La próxima vez que surja un desacuerdo en casa, respira antes de hablar. Mira a los ojos de la persona que tienes enfrente y recuerda, no es tu enemigo, es tu compañero de vida, tu hijo, tu hermano, tu padre, alguien a quien amas y con quien compartes mucho más que un instante de tensión. Elige entonces las palabras que construyen y no las que destruyen, y verás que la verdadera victoria en las relaciones no está en ganar discusiones, sino en conservar intacto el puente que los une. Nunca en la historia de la humanidad había existido un espacio tan vasto y ruidoso como el que hoy llamamos Internet, un lugar donde millones de voces se cruzan a cada segundo, donde las ideas viajan más rápido que nunca, pero también donde las discusiones se multiplican sin sentido, convirtiendo las redes sociales en verdaderos campos de batalla invisibles en los que miles de personas gastan su energía tratando de convencer a desconocidos que probablemente jamás cambiarán de opinión. Las discusiones en Internet tienen un veneno particular, la ilusión de que ganar es posible. Escribes un comentario, alguien lo contradice, respondes, recibes otra respuesta, y así, en cuestión de minutos, estás atrapado en un ciclo interminable que no termina con argumentos, sino con cansancio, rabia y la amarga sensación de haber perdido tu tiempo en una guerra que nadie recuerda al día siguiente. Lo más doloroso es que, mientras tanto, regalaste tu atención, tu energía y tu paz interior a un conjunto de letras en una pantalla. Imagina esto. Un desconocido te insulta desde el otro lado del mundo, alguien a quien nunca verás cara a cara, alguien que no forma parte de tu vida, alguien que probablemente ni siquiera sabe quién eres realmente, y sin embargo logras que sus palabras penetren en tu corazón como si vinieran de alguien que importa. ¿No es absurdo que le demos tanto poder a un extraño que, con un simple comentario, roba nuestra calma durante horas? El ego se alimenta de estas batallas digitales, porque Internet le ofrece un escenario infinito. Siempre habrá alguien con quien discutir, siempre habrá una opinión contraria, siempre habrá una provocación esperando respuesta. Y así, lo que comenzó como unos minutos navegando, termina siendo una guerra sin fin, una prisión invisible donde entregas tus horas más valiosas a personas que jamás estarán dispuestas a escucharte realmente. El budismo enseña que no hay peor esclavitud que la de la mente que se deja arrastrar por lo que no puede controlar. Y eso es exactamente lo que ocurre en Internet.
Discutes con sombras, con proyecciones, con egos disfrazados de usuarios, y cuanto más intentas ganar, más te pierdes a ti mismo. Porque en las redes sociales nadie busca comprender, la mayoría solo busca imponerse, y en ese terreno la única victoria posible es no jugar. Pregúntate, ¿cuántas horas de tu vida has perdido en discusiones digitales que no cambiaron nada? ¿Cuántas emociones has gastado en defenderte ante personas que ni siquiera conoces? ¿Cuántas veces dejaste de disfrutar tu presente por estar atrapado en una batalla en la pantalla? Si sumaras todo ese tiempo, descubrirías que has regalado días enteros de tu vida a lo que nunca tuvo importancia real. La salida de esta trampa no está en prohibirse Internet, sino en usarlo con conciencia. Lee, aprende, comparte, pero recuerda siempre que no tienes la obligación de reaccionar a cada comentario, que no necesitas convencer a todos, que tu paz es más importante que cualquier discusión en línea. La próxima vez que alguien intente provocarte desde una pantalla, sonríe y recuerda, no discutes con una persona real, discutes con su ego disfrazado de letras. Y en ese instante, al elegir no responder, recuperas tu tiempo, tu energía y tu libertad. Una de las mayores libertades que puede conquistar un ser humano no es la de viajar a donde quiera ni la de decir lo que piensa en todo momento, sino la de elegir conscientemente en qué batallas no participar, porque la mayoría de las cadenas que nos atan no provienen de enemigos externos, sino de la incapacidad de resistir la tentación de involucrarnos en discusiones inútiles, en conflictos que no nos pertenecen, en peleas que nos roban la paz sin darnos nada a cambio. Vivimos creyendo que opinar sobre todo es un derecho que debemos ejercer a cada instante, que reaccionar a cada provocación es un deber, que intervenir en cada situación es prueba de fuerza. Pero la verdad es que la vida se vuelve más ligera cuando aprendes a dejar pasar, cuando eliges mirar desde la distancia sin sentirte obligado a entrar en el fuego, cuando comprendes que no todos los problemas del mundo son tuyos y que tu energía es demasiado valiosa para diluirla en batallas que jamás cambiarán nada. No involucrarse no significa ser indiferente, significa tener claridad. Es como caminar por un mercado ruidoso. Puedes detenerte en cada puesto, discutir con cada vendedor, gastar tu tiempo en cada oferta, o puedes avanzar sereno, sabiendo lo que buscas y eligiendo solo lo que realmente necesitas. Lo mismo ocurre con los conflictos. Cada provocación es una oferta para perder tu paz, y tú decides si la compras o si sigues adelante. El ego, sin embargo, odia esta idea, porque se alimenta de involucrarse en todo. Quiere opinar en cada conversación, reaccionar a cada comentario, corregir cada error, porque confunde actividad con poder. Pero la verdadera fuerza no está en intervenir siempre, está en saber retirarse cuando algo no merece tu energía, está en decir con serenidad, esto no es mío, no me pertenece, no voy a cargarlo. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento es el apego, y gran parte de ese apego se manifiesta en la necesidad de estar en todas partes, de controlar todas las situaciones, de ganar todas las discusiones. Soltar ese apego es liberador, porque de pronto descubres que no necesitas demostrar nada, que no necesitas responder a todos, que no necesitas intervenir en cada batalla, y en ese desapego nace una libertad que ninguna victoria externa puede darte. Pregúntate, ¿cuántas veces entraste en un conflicto que no era tuyo y terminaste agotado, cargando con problemas ajenos? ¿Cuántas veces perdiste tu paz por involucrarte en discusiones que no cambiaron absolutamente nada? ¿Cuántas veces sentiste que debías opinar, solo para descubrir que nadie realmente quería escuchar? Esas son las cadenas invisibles de las que puedes liberarte eligiendo no entrar. La libertad de no involucrarse es, en realidad, la libertad de elegir dónde pones tu atención, dónde inviertes tu energía, dónde decides gastar tu vida. Porque cada discusión a la que entras es tiempo y calma que nunca regresan. Pero cada discusión que eliges evitar es una victoria invisible, un acto de cuidado hacia ti mismo, una afirmación silenciosa de que tu paz es más importante que cualquier provocación. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto, recuerda que no estás obligado a entrar, que puedes mirar, sonreír y seguir tu camino, porque la verdadera libertad no está en ganar batallas, sino en no ser esclavo de ellas. La calma no es un don con el que se nace, es una disciplina que se cultiva, como un músculo que se fortalece con cada ejercicio,
como un jardín que florece solo si se riega todos los días. Quien imagina que la serenidad es un regalo de la suerte o una cualidad reservada a unos pocos iluminados, se condena a vivir esclavo de sus impulsos, porque la realidad es que la mente se puede entrenar, y cuanto más la entrenas, más libre eres de las trampas de la reacción, más dueño te vuelves de ti mismo, más difícil es que alguien robe tu paz. El primer entrenamiento es la pausa. Ese instante mínimo entre lo que ocurre afuera y tu respuesta es el espacio más poderoso que tienes, porque ahí resides tú y no tu impulso. Ahí vive tu libertad y no tu hábito. Cada vez que eliges pausar antes de reaccionar, aunque sea por unos segundos, estás ejercitando tu mente como un guerrero que levante el escudo en el momento preciso, como un arquero que espera la calma antes de disparar, como un navegante que aguarda que el mar se serene antes de zarpar. La pausa no es debilidad, es fuerza contenida, es dominio sobre ti mismo. El segundo entrenamiento es la meditación. Muchos creen que meditar es solo sentarse en silencio con los ojos cerrados, pero en realidad es aprender a observar tu mente como quien contempla un río, viendo cómo las aguas fluyen sin necesidad de aferrarse a ellas. Los pensamientos llegan y se van, las emociones aparecen y se disuelven, y tú aprendes que no eres lo que piensas ni lo que sientes, eres el espacio que las contiene. Con la práctica, esa comprensión se traslada a la vida diaria. Dejas de identificarte con la rabia, con la ansiedad, con el miedo, porque sabes que son solo nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. El tercer entrenamiento es la observación. No basta con meditar en silencio, hay que aprender a observar incluso en medio del ruido de la vida. Observar cómo tu respiración cambia cuando alguien te provoca, cómo tu voz tiembla cuando el ego quiere imponerse, cómo tu cuerpo se tensa antes de reaccionar. Al observarte, interrumpes el automatismo, porque ya no eres un esclavo que responde sin pensar. Eres un testigo consciente que puede elegir. El budismo enseña que la mente no entrenada es como un mono inquieto que salta de rama en rama, siempre agitado, siempre ansioso, siempre atrapado en lo inmediato. Pero la mente entrenada se convierte en un lago sereno que refleja todo sin agitarse, en un espacio amplio donde nada te arrastra, en un refugio interior al que puedes volver siempre, incluso en medio del caos del mundo. Pregúntate, ¿cuántas veces reaccionaste con rabia y luego pensaste, si hubiera esperado un poco, todo habría sido distinto? ¿Cuántas veces tu ansiedad te empujó a hablar o actuar antes de tiempo, solo para descubrir que el silencio habría sido más sabio? ¿Cuánto sufrimiento habrías evitado si hubieras entrenado tu mente en lugar de dejarla correr libre como un caballo desbocado? El entrenamiento no se logra en un día, se construye paso a paso, una pausa aquí, una respiración consciente allá, 5 minutos de meditación cada mañana, un instante de observación en medio de la tensión. Y poco a poco descubres que lo que antes te arrastraba ya no tiene poder, que lo que antes te hería ya no penetra, que lo que antes te sacaba de tu centro ahora solo pasa como un viento ligero. Entrenar la mente es, en última instancia, entrenar la vida, porque quien domina sus pensamientos y sus emociones no necesita dominar a nadie más, y quien es dueño de su calma se convierte en dueño de su destino. Muchos creen que la serenidad es simplemente estar en calma cuando todo va bien, cuando el entorno es favorable, cuando nadie contradice nuestras ideas ni pone a prueba nuestra paciencia. Pero la verdadera serenidad se revela solo en medio de la tormenta, cuando el ruido es más fuerte, cuando la provocación es más directa, cuando el mundo parece conspirar para sacarte de tu centro y aún así decides permanecer firme, como una montaña que no se mueve aunque los vientos soplen con furia. El secreto de esa serenidad inquebrantable no está en evitar los problemas, porque los problemas son inevitables, no está en huir del dolor, porque el dolor forma parte de la vida, no está en controlar el mundo, porque el mundo es incontrolable. El secreto está en aprender a controlar lo único que realmente puedes gobernar, tu mente. Si tu mente es un mar agitado, cualquier piedra que caiga en él levantará olas inmensas. Pero si tu mente es un lago tranquilo, ni siquiera la tormenta más fuerte logrará alterar su calma por mucho tiempo. Esa serenidad no se construye de la noche a la mañana, se cultiva con disciplina, con práctica, con la decisión diaria de no entregar tu paz a lo que no merece. Es elegir una y otra vez guardar silencio cuando tu ego pide gritar, respirar cuando tu rabia exige actuar,
Retirarte cuando tu orgullo quiere quedarse, porque cada pequeña elección fortalece el músculo de la calma y poco a poco se convierte en tu estado natural. El budismo enseña que lo que más sufrimiento genera no es lo que ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello, y aquí está la clave. La serenidad inquebrantable nace cuando comprendes que no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero siempre puedes controlar cómo respondes tú. Nadie puede obligarte a perder la calma si tú no lo permites. Nadie puede robarte tu paz sin tu consentimiento. Nadie puede sacarte de tu centro a menos que entregues las llaves de tu mente. Imagina caminar en medio de una multitud donde todos discuten, gritan, se empujan y tú avanzas con una sonrisa ligera, sin alterarte, sin apresurarte, porque sabes que nada de eso define quién eres ni cambia lo que eres. Esa es la serenidad inquebrantable. El arte de vivir en medio del caos sin convertirte en parte de él, de mirar la tormenta sin dejar que entre en tu interior, de recordar que la calma no es algo que depende de afuera, sino un refugio que siempre está dentro de ti. Pregúntate, ¿cuántas veces perdiste la paz por cosas que, miradas con distancia, no tenían ninguna importancia real? ¿Cuántas batallas diste solo para descubrir que lo único que habías perdido era tu serenidad? ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber dejado que la provocación de otro gobernara tu interior? Esas experiencias te muestran que la serenidad es el bien más valioso y que todo lo demás es secundario. El secreto de la serenidad inquebrantable está en recordarte cada día que nada externo tiene más poder que tu propia mente, que el verdadero control no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti, que la verdadera victoria no es vencer discusiones, sino atravesarlas sin perder tu paz. Y cuando logres eso, descubrirás que no importa lo que ocurra afuera. Podrás caminar en medio del ruido sin que tu corazón tiemble, podrás enfrentarte a la provocación sin que tu mente se nuble, podrás vivir en medio del caos con la certeza de que la calma no depende de lo que te rodea, sino de la fortaleza que construiste dentro de ti. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que otros dicen sobre lo que ocurre. No nos hieren los hechos tanto como nos hieren las interpretaciones, las críticas, los juicios y las opiniones que recibimos de los demás, y sin darnos cuenta, convertimos esas palabras en cadenas invisibles que nos atan, porque creemos que su valor define el nuestro, que su aprobación nos eleva y que su rechazo nos destruye. Pero la verdad es que ninguna palabra ajena tiene poder sobre ti a menos que tú decidas entregárselo. El desapego frente a las opiniones de los demás no significa volverse indiferente ni perder sensibilidad. Significa comprender que no eres lo que otros dicen, que no necesitas vivir para agradar a todos, que tu valor no cambia aunque alguien lo niegue, que tu dignidad no se reduce porque alguien intente ofenderte. Imagina un espejo. Alguien se coloca frente a él y hace gestos desagradables, grita, se enfurece, pero el espejo no responde, no cambia, no se deforma, solo refleja lo que tiene delante. Así debería ser tu mente frente a las palabras ajenas. Un espejo claro que refleja sin quedarse con nada, que no absorbe insultos ni se enorgullece con halagos, porque sabe que ninguno de los dos define su verdadera esencia. El ego, sin embargo, se alimenta de esas palabras. Se infla con los elogios y se desgarra con las críticas, se apega a lo que otros dicen y convierte cada comentario en una herida o en un trofeo. El desapego es romper ese ciclo, es recordar que las voces externas son como el viento, a veces suaves, a veces violentas, pero nunca tienen el poder de mover la montaña que eres y decides permanecer firme. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en el apego, y uno de los apegos más sutiles es el apego a la aprobación externa. Mientras vivas pendiente de lo que otros piensen, tu paz será frágil, porque dependerá de algo que nunca podrás controlar. Cuando sueltas ese apego, descubres una libertad inmensa. Ya no necesitas agradar a todos, ya no te desgastas en defenderte de cada crítica, ya no buscas validación en cada mirada, simplemente vives de acuerdo a tu verdad y dejas que las palabras ajenas pasen como nubes en el cielo. Pregúntate, ¿cuántas veces un comentario negativo arruinó tu día entero? ¿Cuántas veces una crítica de alguien que ni siquiera importa te robó el sueño? ¿Cuántas decisiones tomaste solo por miedo a lo que dirían los demás? Y ahora piensa, ¿qué habría cambiado si hubieras practicado el desapego, si hubieras dejado que esas palabras se quedaran en la boca de quien las pronunció en lugar de llevarlas dentro de ti?
El poder del desapego frente a las palabras ajenas está en que recuperas tu autonomía emocional. Ya no eres esclavo de los juicios, ya no eres prisionero de los comentarios, ya no eres marioneta de las expectativas externas. Tu paz vuelve a depender solo de ti, de tu claridad, de tu silencio interior. Así que la próxima vez que alguien hable de ti, para bien o para mal, recuerda, sus palabras son suyas, no tuyas. Son el reflejo de su mundo, no del tuyo. Son un eco externo que no puede tocar tu esencia. Elige no cargarlas, elige no retenerlas, elige dejarlas pasar. Porque cuando aprendes a desapegarte de lo que otros dicen, alcanzas una libertad tan grande que ninguna voz externa puede romper la calma que construiste dentro de ti. Después de recorrer todos los caminos de la discusión, después de analizar la trampa del ego, el poder del silencio, la sabiduría de la calma y la libertad del desapego, llegamos al punto final de esta enseñanza. Comprender que la verdadera victoria sobre el conflicto nunca se alcanza gritando más fuerte, ni imponiendo tu razón, ni acumulando batallas ganadas, sino cultivando dentro de ti un estado tan firme, tan claro y tan sereno que ningún ataque logra quebrarlo. Esa victoria no se mide con aplausos externos ni con reconocimientos visibles, porque es silenciosa, invisible para quienes buscan espectáculo, pero profundamente real para quien la experimenta. Es la victoria de no haber respondido a una provocación que antes te habría consumido. Es la victoria de haber guardado silencio donde antes habrías gritado. Es la victoria de retirarte con calma donde antes habrías luchado hasta el agotamiento. Cada una de esas pequeñas decisiones es un triunfo secreto, una medalla invisible que se queda en tu espíritu y fortalece tu paz interior. El mundo siempre intentará arrastrarte a su ruido. Personas que buscan pelea, circunstancias que provocan tu rabia, injusticias que despiertan tu orgullo, y en cada una de ellas tendrás la oportunidad de elegir. Puedes entrar al juego y gastar tu energía en guerras que nunca terminan, o puedes practicar la victoria silenciosa. Decir con tu calma que no eres prisionero de nada, que no eres esclavo de tus impulsos, que tu paz no está en venta. El budismo enseña que vencer a 1000 enemigos en 1000 batallas no es tan grande como vencerse a uno mismo, y eso es exactamente lo que significa esta victoria: dominar la mente que quiere reaccionar, controlar la voz que quiere gritar, calmar la emoción que quiere arrastrarte. Cuando logras eso, el conflicto externo pierde poder, porque el verdadero campo de batalla siempre estuvo dentro de ti, y al conquistarlo, conquistas todo lo demás. Imagina la fuerza de caminar por la vida sin miedo a lo que otros digan, sin sentirte obligado a responder a cada provocación, sin cargar con el peso de batallas inútiles. Imagina la ligereza de vivir sabiendo que tu paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de la fortaleza que construiste adentro. Eso es la victoria silenciosa, la certeza de que nada ni nadie puede robarte lo más valioso que tienes si no lo entregas voluntariamente. Pregúntate, ¿qué victoria vale más, la que te deja agotado, resentido, vacío, o la que te deja en calma, ligero y en paz contigo mismo? ¿Qué triunfo prefieres? ¿El que destruye un vínculo para alimentar tu ego, o el que conserva tu dignidad intacta aunque nadie lo aplauda? ¿Qué guerra tiene más sentido? ¿La que se libra afuera con gritos y heridas, o la que se libra dentro de ti y termina con silencio y serenidad? La victoria silenciosa no es ausencia de acción, es la acción más profunda, la de no dejarte arrastrar, la de no reaccionar desde el ego, la de mantenerte dueño de ti mismo cuando todo a tu alrededor parece perder el control. Es la victoria del sabio sobre el ruido, del espíritu sobre el orgullo, de la calma sobre la tempestad. Así que cada vez que enfrentes un conflicto, recuerda que no estás obligado a demostrar nada, que no necesitas vencer al otro para ganar tú, que el triunfo más grande es conservar tu paz. Y cuando lo consigas, cuando el fuego del mundo no logre encenderse dentro de ti, habrás descubierto la victoria más difícil y más hermosa de todas, la victoria silenciosa sobre el conflicto.